Bienvenidos todos. La verdad es que es muy gratificante iniciar una mañana para un diseñador de esta forma, teniendo un taller donde vamos pues a aprender muchísimo. Em, Tengo el honor de presentarles a nuestra directora, la maestra y licenciada Larisa Caridad Mendoza, quien nos va a dirigir unas palabras. Adelante, Larisa. Muchas gracias, María. Muy buenos días a todos. De verdad, es justo así como lo acaba de expresar nuestra coordinadora de nivel y su profesora de Fundamentos del Diseño. Es súper grato poder iniciar una mañana, pues, conociendo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, técnicas que nos van a servir a lo largo, como les dije en la charla anterior, no solo para un curso, para un ciclo, sino a lo largo de nuestra carrera profesional, porque afortunadamente tenemos el compromiso de sus profesores y desde la dirección de facilitarles experiencias con profesionales que están en el medio y que sabemos, también nosotros a través de nuestra experiencia profesional, que lo que les compartimos les va a servir, como les digo, no solo para este curso, no solo para este proyecto, sino para el resto de su vida profesional. Así es que para su escuela, la Escuela de Diseño Gráfico, sus profesores, el staff de profesores que nos acompaña ahorita, que los está acompañando ahorita en el primer ciclo, realmente es mucho gusto poder facilitarles estos espacios que esperamos los aprovechen al máximo. Así es que si no están todos aún conectados, es el momento de empezar a mandar mensajitos para que estas oportunidades que, como decía también una de sus profesoras del primer ciclo, la universidad está llegando a la puerta de su casa. Y eso es un privilegio que pueden ustedes tener y que debemos aprovechar al máximo, principalmente pensando en que es el pueblo de Guatemala, que ahorita estamos tan golpeados por toda esta situación que se está dando, y que la U llegue a su casa ahí enfrente de ustedes, en la comodidad de sus hogares, creo que es una oportunidad única en la vida. Así es que, chicos, bienvenidísimos, María, Claudita, a todo el soporte técnico y el demás staff de profesores. Gracias por el compromiso. Y aquí estamos. Su Escuela de Diseño Gráfico se complace en presentarles esta serie de talleres en manos de expertos. Muchas gracias, María. Muy buen día para todos. Gracias a ti, Larisa, y quiero comentarles, ¿verdad? Si en general Larisa nos ha estado acompañando a lo largo de todas estas actividades, pero en especial este taller, ella fue quien nos ayudó con la gestión. Y pues este taller, como saben, está preparado especialmente para ustedes, primer ciclo, pues para que aprovechemos de mejor forma materiales que existen por otros lados. Gracias entonces, Larisa, por esta gestión y por siempre y estar pues al pendiente de todos estos estudiantes. Queremos al mismo tiempo presentar a la licenciada Claudia Carpio, también docente de primer ciclo durante muchos años, pues que nos va a dar un acercamiento de nuestro conferencista y tallerista del día de hoy. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Muy buenos días, Narita. Muy buenos días, Larisa. Muy buenos días, licenciado Sosa. Es para mí un gusto, pues, poderles acompañar hoy y indicarles, ¿verdad?, que lo que hoy ya lo mencionaban Larisa y María, la verdad es sumamente importante e interesante conocer el manejo de diversos materiales que nos puedan a nosotros permitir el avance de conocimientos y la adherencia de esas competencias en la manipulación y la presentación de los mismos. Entonces,
para mí el taller que nos va a compartir el licenciado Sosa sobre los laminados termoplásticos es una técnica bastante innovadora que no solamente nos va a permitir conocer, sino aprender y desarrollar técnicas creativas de presentación para la realización de sus propuestas de diseños. Además de ser un material completamente versátil, tanto en la manipulación y en el bajo costo que presentan estos recursos que hoy vamos a conocer, se vuelven una opción bastante fascinante a considerar para poder aplicar en nuestras propuestas. El manejo de las formas y las dimensiones que vamos a poder observar y a realizar durante el taller nos va a permitir ampliar aún más el imaginario haciendo uso del dominio de la geometría. Aquí nuevamente volvemos a hablar, y no lo hablo solamente porque es uno de mis cursos que los imparto, sino que ya hemos estado viendo que la implicación de la geometría está en cada uno de los procesos creativos que desarrollamos los diseñadores. Nos va a permitir el manejo de figuras bidimensionales trasladadas a la tridimensión, ya que este es uno de los requisitos planteados, ¿verdad?, dentro del proyecto de integración. Es por eso de que, aparte de ser recursos innovadores de presentación, siguen haciendo presencia en los temas que se están desarrollando dentro de las asignaturas que ustedes llevan. Y esperamos que este taller, pues, ustedes puedan aprender, valorar y poner, por supuesto, en práctica lo trabajado en este excelente taller dirigido por uno de los mejores y expertos en el manejo de laminados termoplásticos como es el licenciado Sosa. Y adquirir, como ya lo mencionaba, de esta manera las competencias en el manejo de diversos materiales para la presentación. Ya lo decía también la licenciada Larisa en la presentación de la guía de integración, ¿verdad? Estamos sumamente nosotros complacidos con los resultados que ustedes, los estudiantes de primer año, nos muestran cada vez, ¿verdad? Y somos fieles creyentes que no va a ser ni la última ni la primera, sino que nuevamente vamos a ver reflejados esos resultados, ¿verdad? Lo que nos hace a nosotros pues tener una satisfacción completa como escuela y ahí nos hace sentir orgullosos del esfuerzo y el apoyo que tanto docentes y estudiantes realizamos para responder a las demandas de la comunicación visual. Voy a presentar el CV del licenciado César Sosa. Y el licenciado César Sosa, él es diseñador industrial egresado de la Universidad de San Carlos, de la Universidad Rafael Landívar en el año 2015. A la fecha, su trayectoria laboral ha sido en diversas industrias, enfocado en el área de la producción y la manufactura. Desde el año 2019, él es profesor de 2 universidades en el país, facilitando de esa manera asignaturas como la fabricación digital de procesos industriales, la comunicación volumétrica, entre otras. Actualmente es especialista en gestiones de proyectos e innovación, brindando asesorías técnicas desde el inicio del proyecto hasta su implementación. Es para nosotros nuevamente, licenciado Sosa, tenerlo aquí presente y lo dejo en el uso de la palabra y en el tiempo para que nos pueda dictar e instruir con estas innovadoras presentaciones con materiales que ahorita pues vamos a poder hacer el mejor uso de ellos y poderlos implementar en nuestras futuras y presentes propuestas. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Mucho gusto. Es para mí un gusto poderlos apoyar y poder compartir un poco aquí de estos temas, ¿verdad? Tan interesantes como el uso e implementación de estos materiales, ¿verdad? Vamos a hablar de estos laminados, ¿verdad? Estos laminados pertenecen a una familia de materiales llamados polímeros, ¿verdad? A lo que comúnmente se le llama plásticos, ¿verdad? Un polímero es interesante porque es la unión en cadena de varias moléculas del mismo material, ¿verdad? Que es lo que permite que sea tan homogéneo, o por eso vemos que muchos plásticos son tan lisos, tienen texturas tan precisas, ¿verdad? O cuando se les aplica algún tipo de texturizado al momento de procesarlos, que todo queda tan parejo, ¿verdad? Esto si lo analizamos a
a nivel muy, muy pequeño, ¿verdad? A nivel molecular, es una unidad básica que se repite, ¿verdad? Y estos polímeros tienen diferentes capacidades, ¿verdad? Dependiendo de las moléculas que lo compongan, ¿verdad? Vamos a ver aquí cómo es el polietileno, ¿verdad? El polietileno, para que tengamos una idea, es el material del que están hechas la mayoría de bolsas de supermercados, ¿verdad? Las que son bastante delgaditas, suaves, ¿verdad? Y vemos que al final es una unión o una cadena de moléculas de etileno, ¿verdad? La que da el lugar al polietileno, ¿verdad? Por eso muchos de estos polímeros tienen siempre el nombre poli antes, ¿verdad? Porque está indicando que es una cadena o una sucesión de moléculas de este elemento. Entonces, vamos a ahondar aún más, ¿verdad? En los polímeros. Los polímeros se pueden dividir en estas tres grandes familias, ¿verdad? Serían los termoplásticos, los termoestables, los elastómeros. Nosotros nos vamos a enfocar en los termoplásticos, ¿verdad? Como su nombre lo dice, termoplásticos son polímeros que pueden cambiar o que podemos amoldar a través del calor o la temperatura, ¿verdad? Los otros dos, por ejemplo, los termoestables son polímeros que no vuelven a ablandecerse o a darse cuando son sometidos a temperaturas altas, ¿verdad? Y los elastómeros, como bien lo dice su nombre, son todos aquellos que pueden deformarse y regresan a su forma original, ¿verdad? Pero para usos específicos de este taller vamos a platicar un poco de los termoplásticos. Dentro de los termoplásticos vamos a encontrar 7 tipos comunes, ¿verdad? Es bastante interesante y también sirve saber diferenciar qué es cada uno para ver qué cualidades va a tener, ¿verdad? Recordemos que a pesar de que todos son termoformables o se pueden cambiar su forma y fijar a otra forma a través de la temperatura, cada uno va a tener diferentes características. Aquí el primero que vamos a platicar es el PET, ¿verdad? Es el que vemos en cualquier lugar. No sé si han visto cuando se calienta un envase de estos de refrescos, usualmente tiende como a encogerse y a retorcerse, ¿verdad? Eso es el PET, ¿verdad? Y algo interesante de los polímeros es que podemos saber qué polímero es, porque usualmente casi todos los envases y productos elaborados de polímeros tienen este numerito que ven aquí, ¿verdad? En un triángulo. Esa es una nomenclatura internacional estandarizada con la cual se indica qué polímero es, ¿verdad? Para su reciclaje, ¿verdad? Entonces es bastante interesante poder ver eso, porque entonces podemos ver diferentes envases, tal vez un envase transparente de Coca-Cola y un envase de pastillas, ¿verdad? A pesar de que sean plásticos ambos, están hechos de dos polímeros distintos, ¿verdad? Entonces se van a comportar de manera un poco distinta. Ahorita vamos a ver. Tenemos el polietileno de alta densidad, ¿verdad? Que es lo que les comentaba. Por ejemplo, se utiliza mucho para estos tipos de envases que son de color sólido, que son un poco más flexibles, ¿verdad? Que no se quiebran tan fácil como el PET. Tenemos el PVC. Yo creo que el PVC todos lo hemos visto, ¿verdad? Su formato más común de presentación es en forma de tubos, ¿verdad? Para el transporte de agua. Pero también hay en otras presentaciones, ¿verdad? Hay PVC laminado, hay PVC delgado, ¿verdad? Como un tipo de textil que se utiliza también para mucho tipo de coerción, ¿verdad? O de coberturas, ¿verdad? Tenemos el polietileno de baja densidad. Como les comentaba, este es el que se usa mayormente en todas las bolsas de alimentos que vemos o las bolsas en general, ¿verdad? Tenemos el polipropileno, que es un plástico bastante resistente, ¿verdad? Lo vamos a encontrar en muchos frascos de pastillas, en muchos empaques, ¿verdad? Que tienen cierta durabilidad, lo vamos a encontrar en ellos. El poliestireno, eso es algo bien interesante porque lo podemos encontrar en diferentes presentaciones. El poliestireno es el Duroport, básicamente el poliestireno expandido es Duroport, ¿verdad? Pero también en su formato no expandido tenemos estos vasos, creo que todos los hemos podido ver en un momento, y es un poquito más quebradizo, ¿verdad? Es un poquito más débil a diferencia de los otros que hemos visto, ¿verdad?
Y esta nomenclatura que dice otros, ¿verdad? Que esta es para denominar cualquier otro tipo de plástico o polímero que no sean estos primeros 6 que vimos y que muchas veces estos tienen como características muy especializadas, ¿verdad? Entonces no vamos a ahondar mucho en ellos, ¿verdad? Pero existen, entonces es súper interesante cuando tomen algún objeto plástico, alguna botella, algún empaque, que puedan ver esto, ¿verdad? Porque entonces ya tenemos más o menos una idea de qué material está hecho esto, ¿verdad? Eso nos ayuda a entender las diferentes características y propiedades que va a tener cada uno. Y vamos a platicar ahora de qué polímeros o qué tipo de polímeros encontramos, ¿verdad? En los laminados termoplásticos. Eso es bien interesante porque se encuentran tanto diferentes polímeros, porque podemos encontrar PVC, poliestireno, que son los polímeros muy distintos, ¿verdad? Y los podemos encontrar ambos en este formato, ¿verdad? En este formato de lámina, es un tipo de cartulina, llamémosle, ¿verdad? Plástica. Y algo también que cabe la pena resaltar es que lo encontramos en diferentes grosores, ¿verdad? Por ejemplo, el PVC lo podemos encontrar en formatos laminados desde 1 milímetro hasta 25 milímetros, ¿verdad? 1 pulgada. Entonces, es súper interesante porque a pesar de que estemos hablando de grosores tan diferentes, ¿verdad? De 1 milímetro hasta 25 milímetros, ambos son termoformables, ¿verdad? Entonces, ambos permiten, a través del calor, deformarlos y poder cambiarse esa forma, ¿verdad? Y lo interesante es que una vez se enfría, esa forma se queda fija, ¿verdad? No se vuelve a regresar o vuelve a cambiar, ¿verdad? O sea, una vez le damos la forma, esa forma se queda casi que indefinidamente, ¿verdad? ¿Qué procesos podemos aplicar en, en estos polímeros laminados, ¿verdad? En estos materiales? Podemos aplicar procesos como el doblado, como el sisado, el termoformado, el corte, ¿verdad? Y algo interesante es que podemos combinar muchos de estos procesos, ¿verdad? Podemos combinar el doblado con el sisado, eso va a ser un poco de lo que vamos a ver hoy. Podemos, el termoformado es bastante interesante porque lo podemos aplicar tanto a una pieza ya cortada para cambiarle la forma, o podemos también fijar el material en un marco, ¿verdad? Lo calentamos y podemos copiar la forma de un objeto, ¿verdad? Funciona bastante parecido a, no sé si han visto estos films termoencogibles, ¿verdad? Que una vez se aplica, se envuelve lo que estamos tratando de proteger, se le aplica calor y eso se tensa y se encoge y nos deja ver como que la forma en la que estamos envolviendo, ¿verdad? Es un poco, es parecido el proceso de termoformado, ¿verdad? Pero aplicado a una lámina de estos materiales, ¿verdad? Como les decía, también se puede, aquí tengo una pequeña muestra, se puede calentar y si no está fijado en un marco, el polímero va a cambiar su forma un poco aleatoriamente. Y lo interesante es que esto cuando se cortó era un rectángulo, ¿verdad? Y se dan cuenta que ahorita que ya se calentó y se deformó un poco, sigue siendo un rectángulo, ¿verdad? La forma, pero todos estos dobleces que tenemos aquí ya quedaron bastante, o sea, esto ya, aunque lo caliente, ya no va a volver a quedar plano, ¿verdad? Entonces podemos ver que podemos generar volumetrías de esta manera y también podemos cortar diferentes formas, ¿verdad? Este es un pequeño triángulo que corté, le apliqué un poco de calor y este igual empezó a deformarse y como a arrugarse, pero se dan cuenta que se queda en esta forma, ¿verdad? Es bastante interesante el tipo de alcance que puede tener esto, ¿verdad? Aquí hay otra. Este era un pequeño óvalo, se calentó y quedó de esta manera. Entonces es bastante interesante el alcance que podemos tener en este tipo de materiales, ¿verdad? Porque los podemos encontrar a un precio bastante accesible. La mayoría de estas láminas de polímeros, tanto poliestirenos como PVCs, comercialmente vienen en un formato de 4 por 8 pies o 1.22 por 2.44 metros, ¿verdad?
Y al ser bastante delgados, ¿verdad? Nos lo venden la lámina enrollada y esta la podemos cortar ya sea con tijera o con cuchilla, ¿verdad? No requiere que tengamos alguna herramienta especializada, ¿verdad? O algún tipo de cortador especial. Se puede cortar súper fácil con tijera o con cuchilla. Y el material es como que abunda bastante, ¿verdad? Porque imaginemos una lámina de este material de 1.22 por 2.44 metros. Imagínense, podrá costar aproximadamente entre 80 a 100 quetzales, ¿verdad? Y es un montón de material, o sea, nos permite utilizar un montón de material, ¿verdad? Y lo podemos encontrar en distribuidores como Nuevo Color, como Tubelight, ¿verdad? Que son centros especializados que ellos nos ofrecen de todos los calibres, ¿verdad? Como les mencionaba, podemos encontrar desde 1 milímetro hasta 25 milímetros, ¿verdad? Y a un precio accesible, ¿verdad? Sin tener que hacer un gasto extra en alguna herramienta, ¿verdad? O algún tipo de herramienta de corte especial. Ahora bien, ¿qué tipos de volumetría podemos explorar mediante estos procesos? Ahorita vamos a platicar un poco de lo que se puede hacer, ¿verdad? Ahí sí que partiendo de cualquiera de estos materiales, ¿verdad? Es interesante cómo podemos utilizarlos de diferentes maneras, ¿verdad? Por ejemplo, nos permite generar este tipo de volumetrías. A mí esto me gusta mucho porque es bastante sencillo de lograr, pero con una aplicación pensando en colores, en contrastes, podemos generar superficies de colores sólidos, ¿verdad? Y que abajo de ellas tener algún tipo de retícula a la cual se le aplique color, ¿verdad? Para que podamos ver este tipo de figuras. Y si se dan cuenta, estas figuras como de 4 aspas que vemos en la foto de la izquierda, estas aspas o esta forma de estrella se logra a través del proceso de corte, ¿verdad? Posteriormente se procede nada más a levantar estas esquinas, pero de igual manera podríamos explorarlo con cualquier otra forma. Podríamos hacer un triángulo y generar una teselación y solo cortar estas formas, en lugar de tener 4 puntas, que tengan 3. Se puede hacer también con círculos. Imaginémonos que tenemos círculos pequeños, solo se corta la mitad y se dobla esa mitad para arriba. Y algo interesante es que a esto le podemos aplicar calor y vamos a mantener esa forma. Ahora esos como piquitos ya no se van a volver a apachar, ¿verdad? Sino que van a quedar de esa forma. Y es bastante interesante porque con esto podemos generar un tipo de textura bastante notorio, ¿verdad? O sea, y lo interesante es que esto va a cambiar dependiendo de la forma en la que lo veamos, ¿verdad? O sea, si lo vamos viendo un poco de lado o cambiamos la altura a la que lo vemos, vamos a ver que estas formas tienden a ser como dinámicas, ¿verdad? No se mantienen, no es como que solo estuvieran estas aspas pegadas a manera de un tipo de sticker, ¿verdad? Sino que tienen esta tridimensionalidad, genera ese juego de luces y sombras bastante interesante, ¿verdad? Y esto se puede incluso cambiar la escala, ¿verdad? O sea, ¿qué pasaría si fuéramos cambiando el tamaño o generando un patrón con este tipo de modulación para generar texturas? Es súper interesante la aplicación que se le puede dar, como un ejemplo en este ejemplo que vemos acá. Podemos generar dobleces, ¿verdad? A manera de origami, ¿verdad? Y algo interesante de este tipo de materiales es que podemos hacer nuestras pruebas, nuestros prototipos, nuestros bocetos tridimensionales, ¿verdad? Los podemos hacer en papel, ¿verdad? Podemos hacer estas pruebas de doblez, estas pruebas de sisado, estas pruebas de patrones, lo podemos hacer antes de pasarnos al material, lo podemos probar a hacer en papel, ¿verdad? Aquí tengo yo un pequeño ejemplo de un módulo, ¿verdad? Fabricado ya en un polímero, ¿verdad? Y podemos ver lo interesante que queda, ¿verdad? Este juego como de luces que se genera a través de estos dobleces, ¿verdad? Y cuando nos ponemos a hablar de que podemos generar módulos, este me encanta porque partimos de una figura cuadrada que es básicamente un 1 por 1 y rectángulos de 2 por 1, y toda esta modulación a través de un solo doblez
cómo genera esta como espiral, ¿verdad? Que va hacia adentro. Y es nada más con el juego de luces y sombras que genera, ¿verdad? Entonces, este tipo de proceso nos permite generar una amplia gama, ¿verdad? De patrones. Pueden ser patrones geométricos, pueden ser patrones un poco más orgánicos, como este que vemos aquí. Y lo interesante o lo bonito es que todo parte de una modulación, ¿verdad? Una modulación tanto de 1x1 como esta de 2x2, que son estos rectángulos que vemos aquí. Y algo interesante es que esto incluso lo podríamos, antes de meternos a cortarlo, ¿verdad? O a doblar el papel, para hacer este como boceto tridimensional, esto lo podríamos generar en un tipo de retícula. Imaginémonos alguna hoja que tenga cuadrícula, ¿verdad? Podemos generar esta composición previo, ¿verdad? A generar los cortes, a cortar el material, a doblarlo. Y nos permitiría esta cuadrícula hasta incluso marcar, ¿verdad? Los dobleces, cuáles van a quedar arriba y cuáles van a quedar hacia abajo. Si pintáramos los dobleces o las partes que están en alto relieve o las que se quedan planas, ¿verdad? También generaríamos un contraste aún mayor, ¿verdad? Entonces lo bonito es esto, que son instalaciones o piezas que podemos generar que van a tener bastante durabilidad también, ¿verdad? Imaginémonos si esto lo hiciéramos tal vez solo de papel, si va a estar expuesto mucho tiempo, si va a pasar mucho tiempo bajo el calor o cambios de temperatura o de humedad, probablemente el papel empieza a deteriorarse, ¿verdad? Empieza a llenarse un poco de polvo, si hay mucha humedad, el papel tiende a hincharse un poco, ¿verdad? Entonces cambia la forma. Pero al realizarlos de este tipo de materiales que no tienen esa característica de poder absorber humedad, como por ejemplo el papel o los cartones, sino que al ser polímeros, nos estamos asegurando que esta instalación se va a quedar así, ¿verdad? Se va a quedar así el tiempo que tenga que estar, sin temor a que se quiebre, ¿verdad? O a que se rasgue, o a que se ensucie, o se empolve, o se humedezca. Y lo interesante es que si esto se va a mover del lugar, lo vamos a colocar en algún otro espacio, al estar fabricado de estos materiales es mucho más fácil el proceso de desmontarlo y volverlo a montar en algún otro lugar, ¿verdad? No tenemos esa preocupación de que se vaya a rasgar, como pasa con algún adhesivo líquido o con alguna cinta adhesiva el papel a alguna superficie, ¿verdad? Que siempre tiende a desgarrarse un poco o a dejar residuos del mismo en el adhesivo, ¿verdad? Este es como un close-up, ¿verdad? De una aproximación como la que vimos aquí anteriormente. Aquí la estamos viendo de frente y aquí la estamos viendo un poquito de lado, ¿verdad? Y podemos ver ahí que se empieza a poner interesante, ¿verdad? Porque no solo podemos jugar con el doblez o con la forma que vamos a doblar, sino que también podemos jugar con la cantidad de grados o la cantidad de doblez que se le va a hacer, ¿verdad? Se puede hacer una progresión generando un doblez casi que a 90 grados e irlo cambiando, ¿verdad? Imaginémonos que pudiéramos en cada fila que va pasando le vamos quitando o le vamos restando 5 grados a ese doblez. Vamos a generar una textura dinámica, ¿verdad? Una textura bastante orgánica, ¿verdad? Lo vamos a ver como un tipo de ondulación, lo vamos a ver como un tipo, como que la superficie empieza a crecer, ¿verdad? Está plana y empieza a crecer hacia un extremo. Y esto, imaginémoslo como un tipo de juego de luces, ¿verdad? Nos puede generar texturas súper interesantes y dinámicas, ¿verdad? Una misma superficie como esta, dependiendo del ángulo en donde le apliquemos la luz, ¿verdad? Puede cambiar por completo, ¿verdad? Entonces es bastante interesante este tipo de approach. En la industria, actualmente, este tipo de recubrimientos se han popularizado mucho, ¿verdad? Para paredes de museos, para paredes o lobbies de apartamentos, para mostradores, que es este tipo como de azulejos tridimensionales, ¿verdad? O de azulejos que tienen ciertas formas y se miran bien abombados o salidos de la pared, ¿verdad? Muchos de estos implementaciones es mucho más rentable, mucho más rápido fabricarlas en polímeros que pensar en hacer un azulejo de ese tipo, ¿verdad? Otra cosa que es muy, muy interesante es que por cuestiones de peso, ¿verdad? Es mucho más fácil fijar esto con algún tipo de adhesivo o cinta de doble cara
que sabemos que esa cinta, si utilizamos, por ejemplo, una de las transparentes o una de las que son elásticas, no tanto como una esponja, ¿verdad? Esas se pueden limpiar. Es súper fácil de pegar, ¿verdad? No tenemos que pensar en un tipo de instalación tradicional, como cuando se instalan azulejos, que hay que pensar en el pegamento que se aplica para fijarlos, que hay que medirlo bien todo, impermeabilizar y tiende a mancharse mucho de la mezcla con la que se fijan, ¿verdad? Ahí sí que el poder tomar esos procesos como el termoformado, aplicarlos a una escala mucho mayor de producción y poder generar estos módulos y el tiempo que se puede ahorrar uno para colocarlos, ha sido una de las razones por las que se está utilizando mucho, ¿verdad? Y lo interesante es que uno al final puede diseñar su propia forma. Ahorita, más adelante vamos a ver un pequeño video de cómo se aplica el termoformado, pero uno puede tallar un contramolde, una matriz en CNC, puede generar esa volumetría, ¿verdad? Las máquinas CNC es una máquina que tiene una herramienta de corte rotativo, una broca, por así decirlo, que genera cortes, ¿verdad? CNC es control numérico por computadora, ¿verdad? Entonces nos permite generar geometrías súper precisas, ¿verdad? Y que tal vez a mano sería muy difícil. Posteriormente termoformarlas, sacar esos módulos y a fijarlos, ¿verdad? Es bien interesante ese tipo de procesos, ¿verdad? Podemos pensar en una teselación y me encanta porque la manera en la que se entrelaza cada módulo, ¿verdad? Se dan cuenta que es nada más por cortes, ¿verdad? O sea, si esto lo quisiéramos ver en plano, cada uno de estos módulos, ¿verdad? Antes del doblez y el corte, básicamente es como un reloj de arena, ¿verdad? Si lo vemos, dos triángulos que se unen hacia el centro, esa parte o ese centro es el que está doblado y tiene estas ranuras para que case uno con otro, ¿verdad? Y si se dan cuenta empieza a aparecer como un tipo de escamas, ¿verdad? Como un tipo de modulación un poco más dinámica, porque en estas solo podemos ver que están uno a la par del otro, pero lo mismo, ¿verdad? Que es un material que no es como el papel, que es muy fácil que se rasgue, que es un material que va a mantener su estructura, ¿verdad? Así, dura, ¿verdad? No se va a caer o no se va a vencer por su peso. Eso nos permite generar ese tipo de entrelazados, en donde en realidad el módulo, al entrelazarse uno con otro, está generando también un tipo de estructura que se va a mantener fijo, ¿verdad? Esto no va a pasar como que se va a empezar a caer, que se va a empezar a doblar, ¿verdad? Como podría pasar si se hace en algún tipo de papel o cartón, ¿verdad? Y otra de las ventajas que tienen estos materiales son los acabados, ¿verdad? Cuando estamos pintando, cuando tratamos de aplicar algún acabado al papel, por ejemplo, o algún tipo de cartulina muy delgado, la cantidad de humedad que tiene el solvente, ya sea a base de agua o a base de alcohol o thinner de la pintura, hincha el papel por lo mismo, ¿verdad? Que es un material que sufre si se somete a humedad, ¿verdad? Entonces, con lo que sea que lo tratemos de pintar, ya sea una pintura en spray, un tipo de acrílico sobre el material, siempre vamos a tener esto que se pandea un poco, que se deforma, ¿verdad? Por la humedad, cuando se seca, tiende a doblar las puntas de ese material. Eso no pasa con este tipo de materiales, ¿verdad? Al ser un material bastante impermeable y homogéneo, las superficies quedan nítidas, ¿verdad? Las superficies quedan, por más delgado que sea el material, no se van a deformar, no vamos a tener como que esta absorción de humedad que genera que el material se pandee. No sé si esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando pegamos dos papeles o dos cartones muy delgados con goma blanca, ¿verdad? Que pareciera como que el papel se ondula y se estira o se deforma, ¿verdad? Eso no pasa con estos materiales. Y lo interesante es que al ser un material que no absorbe la humedad o no se deforma, nos permite aplicar hasta otros tipos de pintura, ¿verdad? Como les decía, podemos aplicar pintura en aerosol, no le va a pasar nada. Y lo interesante es que este tipo de pinturas y acabados podemos encontrar que hay opciones que son muy parecidas a los acabados profesionales que se aplican en talleres de pintura automotriz, ¿verdad? Podemos encontrar marcas de recubrimientos que ya manejan perlados, que ya manejan pinturas a doble tono, ¿verdad? Partiendo de un fondo metalizado y aplicando un color más transparente.
Entonces al final podemos generar piezas que hasta parezcan de metal o que parezcan que hubieran estado pintadas en algún taller automotriz, básicamente desde nuestra casa, ¿verdad? Aplicando de manera adecuada estos sprays, ¿verdad? Estos tipos de acabados. Y al final, las posibilidades son bastante amplias, ¿verdad? Se dan cuenta, podemos generar con este tipo de volumetría, podemos generar hasta una tipografía, ¿verdad? Esto a mí me encantó, porque al final, como estamos haciendo un juego casi que vacío, de figura fondo, ¿verdad? Se dan cuenta, el corte nos permite generar ya esta como geometría o volumetría, ¿verdad? Que doblándola nos permite generar esa, como que el ojo lo perciba como una forma completa, ¿verdad? Pues si se dan cuenta, este abecedario que tenemos aquí, lo que se cortó es básicamente la mitad de la letra, se buscó un eje de simetría en la letra sobre el cual cortar, que permitiera hacer nada más un corte, que el doblez de ese corte nos permitiera visualizarlo como una forma completa, ¿verdad? Este ejemplo me gustó mucho, porque así podemos también nosotros generar nuestros propios patrones, ¿verdad? Y algo muy importante, y un consejo personal que les doy, es que cuando tengamos alguna idea así, antes de siquiera empezar a cortarla en papel, ¿verdad? Ni siquiera en el material, sino que en papel, siempre bocetemos. Siempre bocetemos. El boceto en papel, con un lápiz o con un rapidógrafo o marcador, siempre va a ser el mejor primer prototipo para cualquier idea que tengamos, ¿verdad? Porque el papel nos permite ahí sí que básicamente vaciar la idea en alguna técnica de representación gráfica, ¿verdad? Como una ilustración o un boceto, y al irlo aplicando y dibujando, ¿verdad? Nos vamos a ir topando con incógnitas, ¿verdad? O con algún par de dudas, ¿verdad? Pero nos permite resolverlas primero en el papel, antes que tener que resolverlas ya cuando estamos cortando o desperdiciando el material, ¿verdad? Entonces, sirve mucho poder hacer ese primer approach en papel, hasta pensar los pasos que voy a tener que seguir, qué voy a cortar primero, el orden de los cortes. Poderlo planificar de esa manera nos asegura que no tengamos que repetir tanto o que vayamos a tener algún fallo crítico, ¿verdad? Nos estamos anteponiendo al proceso de fabricación de estas piezas, y básicamente que estamos generando nuestra propia lista de pasos, ¿verdad? Entonces eso nos puede dar mucho a tener un proceso ordenado, ¿verdad? Eso se aplica casi que en cualquier industria, en cualquier línea de producción, ¿verdad? El poder tener esta planificación previa a meternos a materializar las piezas, ¿verdad? Entonces, como recomendación, sí es bueno que podamos tomar esa lista de pasos y generarlo antes en nuestra cabeza o escrito, ¿verdad? Para no toparnos con problemáticas muy difíciles de resolver al momento de estarlo haciendo. También podemos pensar en repetición de planos. Esto es bien interesante porque materiales como el PVC laminado de 3 milímetros es un material que se puede cortar súper fácil, ¿verdad? Con cuchilla. Y me atrevería a decirles que podemos cortar hasta el de 5 milímetros todavía de manera bastante fácil con cuchilla. Y la diferencia de esto es que, por ejemplo, vamos a tener un plano, imagínense, de un corte, ¿verdad? De 5 milímetros de grosor. Es una pieza bastante gruesa, ¿verdad? Estamos hablando de medio centímetro. Y la capacidad que vamos a tener de aplicarle a esta pieza un recubrimiento para que se mire sólida, ¿verdad? Es bastante práctico, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si estamos utilizando, por ejemplo, cartón corrugado? Se va a ver la flauta del cartón, se van a ver las líneas de la flauta en ambas caras. Y estamos utilizando algún tipo de foam board, ¿verdad? El foam board es este material que son 2 caras de cartulina y al centro tiene un tipo de esponja, ¿verdad? Se lo venden mucho en las librerías como La Progreso y La Riola. Pero igual el foam board, si lo tratamos de pintar con algún tipo de pintura en aerosol, algún tipo de pintura que tenga solventes por este núcleo que tiene espuma, va a pasar lo mismo que cuando tratamos de pintar con pintura en aerosol el Duroport, ¿verdad? Que el solvente antes de evaporarse disuelve el material, ¿verdad? Entonces igual con el foam board, es un material que sí tiene cierto grosor, pero que al tratarlo de pintar o darle un acabado con pintura en spray, por ejemplo,
se va a deformar y se va a destruir, ¿verdad? Igual, si se le aplica mucha humedad a sus caras, se deforman. En cambio, si estamos pensando en algún PVC de 3 milímetros o de 5 milímetros, es un material que vamos a poder casi que cortar y pintar de una vez, ¿verdad? Otra cosa que vale la pena que platiquemos es que estos materiales, por ejemplo el PVC, que es un material que tiene cierto grosor, es súper fácil de postprocesar después del corte, ¿verdad? Tal vez queremos suavizar el corte, tal vez el corte no quedó de la mejor manera, tal vez el corte quedó como con algunos pelitos, ¿verdad? Eso se puede lijar. Estos materiales son lijables, ¿verdad? O sea, podemos comprar una lija, un pliego, un papel de lija, ¿verdad? Es este papel que tiene un abrasivo, ¿verdad? Que nos permite desgastar las formas, ¿verdad? Y nos permite también amoldar las orillas, ¿verdad? O el canto de los cortes que hagamos, ¿verdad? Entonces podemos pensar en manejar no solo repeticiones como esta que vemos aquí, sino que también si lijamos las esquinas, podemos lograrlas desbastar y generar, incluso en los mismos cantos, en las mismas orillas, generar algún tipo de bisel en las piezas para poder también darle más dinamismo a los cantos, ¿verdad? O a las orillas del mismo material. Entonces es bastante interesante la capacidad que tienen estos materiales de transformarse, ¿verdad? O la capacidad que tenemos de modificarlos y de alterarlos para modificar su forma de tantas maneras, ¿verdad? Podemos pensar en una repetición de planos orgánica, ¿verdad? Esto a mí me gusta un montón porque nos permite generar volumetrías bastante interesantes, bastante dinámicas. Ahí sí que a partir de la repetición de este tipo de planos, ¿verdad? Tanto de manera orgánica, como lo vemos acá, como rectilínea, como esta que está aquí, ¿verdad? Y si se dan cuenta, o sea, verlas son abismalmente distintas, pero parten del mismo principio. Y por ejemplo, podemos ver que en esta, el que el material sea mucho más grueso que en la otra, nos genera este tipo como de texturas o de luces, ¿verdad? Porque podemos ver mucho más el grosor del material. Entonces, las sombras que se van generando ahí ayuda a hacer mucho más evidente este tipo como de ondulaciones o este tipo como de curvas, ¿verdad? Y en cambio se mira mucho más limpio, se mira mucho más, no sé, las orillas se miran iluminadas, pero no tienen tanto protagonismo como aquí, ¿verdad? Y algo interesante es que estas figuras las podemos generar nosotros, ya sea en una computadora, en algún programa en algún software como Illustrator, ¿verdad? Podemos generar una curva. Esta curva la podemos ir jalando a medida, copiándola básicamente, la vamos copiando y la vamos deformando, ¿verdad? Y de esa manera vamos a lograr generar este tipo de ondulaciones, ¿verdad? O sea, podemos ir jugando con los puntos de ancla, ¿verdad? Para ir modificando, distorsionando estas formas y poder generar esa como progresión, esa como que transformación. Porque si se dan cuenta, el cambio de una a otra es bastante pequeño, ¿verdad? El cambio de este plano a este plano tal vez no es tan notorio como el cambio de este plano al plano de aquí en medio, ¿verdad? Que es completamente otra forma. El de a la par es como un cambio más progresivo, ¿verdad? No tan marcado. Se puede generar. Y miramos esto, ¿verdad? Es súper interesante porque aquí lo que se puede hacer es generar una geometría a partir de puntos nada más, ¿verdad? Puntos conectados con líneas. Y a medida que vamos copiando esta pieza, la podemos ir deformando, jalando los puntos. Y lo bonito de poderlo trabajar, ya sea, como les digo, en un programa de 3D, o aunque sea que lo hagamos con regla y a mano, ¿verdad? Es que podemos tomar medidas, ¿verdad? Podemos tomar medidas para saber, bueno, entonces este punto que está aquí, lo voy a ir sacando, imaginémonos, para pensar en una idea, en una medida, 5 milímetros, ¿verdad? Lo voy modificando 5 milímetros en cada repetición, lo voy moviendo hacia afuera 5 milímetros, después lo voy a volver a meter. Si se dan cuenta aquí, se mira esta forma un poco como extraña, ¿verdad? Pero es porque a medida que se fue repitiendo este plano, esta pieza que tenía, estaba como hacia adentro de ella, el punto, a medida que se fue repitiendo, el punto fue caminando hacia afuera, ¿verdad? Y después de llegar a cierto punto, vuelve a caminar hacia adentro, ¿verdad? Lo mismo pasa acá, pero al revés. El punto empezó afuera de la figura
y a medida que se iba repitiendo, el punto se fue yendo hacia adentro, ¿verdad? Cierta medida constante en cada plano, ¿verdad? Entonces podemos ver este como balance o este como contraste, ¿verdad? Que uno es como que el opuesto, el inverso del otro, ¿verdad? Y eso básicamente lo podemos lograr moviendo puntos, ¿verdad? O sea, moviendo el punto, cierta medida, ¿verdad? Es súper interesante. Y también podemos pensar en planos en repetición o planos seriados, pero tal vez no partiendo de la figura como tal, ¿verdad? O sea, si se dan cuenta aquí, esto es un tipo de caja que se va repitiendo así, ¿verdad? ¿Qué pasa si rompemos ese eje vertical que se está repitiendo acá y lo partimos a un eje horizontal o en diagonal, ¿verdad? Podemos generar este tipo de volumetrías que, a pesar de ser como básicamente es como un rectángulo extruido, ¿verdad? Con cierto grosor, el haber rotado el eje de la repetición nos permite generar una figura mucho más interesante. Ahora, imagínense si a esto le fuéramos haciendo un corte acá, a cada una de las piezas, y fuéramos moviendo ese corte, tal vez un poco más a medida que nos vamos yendo al centro y a medida que nos volvemos a alejar, volverlo a hacer más pequeño, generaríamos aún más contraste, ¿verdad? O sea, generaríamos una figura aún mucho más dinámica. Y aquí es lo que les decía, si se dan cuenta, aquí lo podemos ver súper claro. Esta es una pared, ¿verdad? Es una pared con planos seriados. Y podemos ver que básicamente se pensó en un triángulo, ¿verdad? Y a este triángulo, a medida que se iba repitiendo, el punto que quedaba hacia afuera, ¿verdad? No que quedaba pegado a la pared, se iba corriendo, se iba moviendo hacia arriba a medida que se iba repitiendo. Y eso es lo que nos genera como que este tipo de figura mucho más dinámica, ¿verdad? O que se mira que si sale de la pared y que como que tuviera un ritmo, como que tuviera ese tipo de ondulaciones, ¿verdad? Mucho más marcadas. ¿Y qué pasa si tenemos dos planos en repetición y los interceptamos, ¿verdad? O sea, podemos generar figuras aún más complejas, ¿verdad? Este tipo de figuras que tienen doble curvatura son súper interesantes de ver o de poder generar de esta manera, porque si se dan cuenta, ya empezamos a generar tanto una curvatura sobre el eje X como sobre el eje Y, ¿verdad? Ya podemos ver que es como esférico, que tiene como cierta concavidad o convexidad, como podamos ver, ¿verdad? Entonces podemos generar este tipo de geometrías intersectando planos en serie, ¿verdad? Imagínense si esto lo hiciéramos, porque esto si lo vemos desde arriba debe ser un cuadrado, ¿verdad? Pero si lo hiciéramos de manera circular, o sea, que visto desde arriba, cada uno de estos planos en repetición formara un círculo, generaríamos básicamente como una esfera a partir de una retícula visto desde arriba, ¿verdad? Entonces es súper interesante cómo podemos interceptar planos y cabal, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que este tipo de materiales no se rasgan, no se deforman, ¿verdad? Muchas veces cuando se trata de hacer este tipo de intercepciones en papel, ¿verdad? Muchas veces el papel se rasga, ¿verdad? Como estamos generándole un corte, ese corte tiende a terminar de quebrar el papel, ¿verdad? Pero con estos materiales, el corte no es tan fácil de desgarrar o de quebrar, ¿verdad? Entonces nos permite poder manejar estas piezas de una manera un poco más libre, ¿verdad? Sin tener que tener tanto cuidado para no romperlas, para poder generar este tipo de volumetrías, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver un pequeño, no, y antes de eso, y también podemos pensar en estos planos de repetición, ¿verdad? Partiendo no de un eje lineal, ¿verdad? O como una repetición en línea, ¿verdad? Podemos pensar en que todos estos planos en repetición tal vez sea una repetición radial la que estemos generando alrededor de una circunferencia, ¿verdad? Y eso nos permite generar volumetrías como esta que vemos aquí, ¿verdad? Si se dan cuenta, es lo mismo, ¿verdad? Son planos en repetición, pero es como que agarráramos, ¿verdad? Y le diéramos una vuelta, ¿verdad? Lo pudiéramos rotar sobre el mismo eje y pensar en una rotación radial
y poder generar una figura como estas, ¿verdad? Si se dan cuenta, algo interesante aquí es que estas uniones se han, no es pegado, ¿verdad? Sino que es interceptando el material consigo mismo, ¿verdad? Haciendo cortes y ranuras en el mismo material para generar este tipo como de dientes o de ranuras para permitirle que las demás piezas entren entre sí, ¿verdad? Es como un tipo de rompecabezas tridimensional, ¿verdad? Y algo interesante es que esto lo podemos hacer fácilmente con PVC de 3 milímetros, ¿verdad? Solo necesitamos tener una cuchilla con bastante filo. Las plantillas de esto, ¿verdad? Las podemos hacer en un programa, en un software de diseño. Se imprimen, se calcan sobre el material y se pueden proceder a cortar, ¿verdad? Y como les digo, si tienen la oportunidad de conseguir este material de PVC de 3 milímetros, se van a dar cuenta que es súper fácil de cortar, ¿verdad? No requiere, como por ejemplo, cuando tratamos de cortar cartón chip de un calibre muy grueso o cartón piedra, ¿verdad? Hay que estarle dando bastantes pasadas con cuchilla. Este material no requiere tantos pasones con cuchilla y es mucho más fácil de cortar y tenemos esa ventaja, ¿verdad? Que le puede caer agua o cualquier tipo de estar expuesta a cualquier tipo de humedad y no nos va a generar este problema de que se deforme tan fácil, ¿verdad? Como con el cartón, ¿verdad? Que una vez entra en contacto con el agua, se empieza a hinchar y se empieza a deshacer, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para que experimentemos un poquito de volumetrías, ¿verdad? Este ejercicio, la idea es que lo podamos hacer, los que tengan el material, lo podamos hacer de polímero que se le solicitó, y los que no hay ningún problema. Lo podemos hacer en cualquier tipo de cartulina, ¿verdad? O incluso papel bond 120 gramos, ¿verdad? El papel bond normal creo que hace un poquito delgado, ¿verdad? Para poder hacer esto, y puede que incluso se nos deforme un poquito por la humedad de nuestras manos, ¿verdad? Pero, como les digo, con cartulina o con algún tipo de bonds de 120 gramos, 160 gramos, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque lo que vamos a tratar de generar hoy es un módulo como este, ¿verdad? Es generar una volumetría a través del sisado del material, ¿verdad? Es muy importante que tengamos una cuchilla que se tenga por lo menos la punta bastante bien, que podamos cortarle o quebrarle para tener una punta con bastante filo, porque este tipo de material no lo vamos a cortar, ¿verdad? No lo vamos a traspasar. Estos dobleces se hacen únicamente pasando la cuchilla de una manera bastante suave sobre el material, ¿verdad? Lo importante es que podamos generar los dobleces, ¿verdad? Si alguien no tiene una cuchilla con suficiente filo, lo que también podemos hacer es marcar con algún lapicero, como lapicero Bic, ¿verdad? Marcar duro estas líneas, ¿verdad? Van a actuar como un tipo de sisa, ¿verdad? El que marquemos es muy duro, la cartulina, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a cortar un cuadrado de 15 por 15 milímetros, ¿verdad? En el material. Como les digo, pueden hacerlo si tienen el material, que son como las pastas de encuadernado, muy bien, no hay ningún problema. Ahora bien, si no lo tienen, podemos igual hacerlo en una cartulina, ¿verdad? Y posteriormente vamos a proceder a hacer este patrón que vemos acá, que es el mismo que está acá, ¿verdad? Si se dan cuenta, se mira un poquito por las sombras, se mira un poquito irregular, pero es lo mismo, ¿verdad? Y si se dan cuenta, es bastante interesante porque no necesitamos tomar medidas o tener algún tipo de plano con cotas, ¿verdad? Para poderlo replicar. Básicamente lo único que necesitamos hacer es encontrar el centro del material para poder interceptar con esta X primero, después con esta cruz, y después posteriormente tomamos como referencia esta distancia, la mitad de esta distancia, tiramos una línea de acá hacia las esquinas y así repetimos en cada una de las aristas, ¿verdad? De las puntas, ¿verdad? Para generar esta medida. Si se dan cuenta, nada más es la mitad de esta distancia. No sé si se mira mi cursor,
pero nada más es la mitad de acá, ¿verdad? Y como les digo, o sea, esto lo podemos hacer en papel o en el material, no importa. Ahora bien, si lo estamos haciendo en el material, sí va a ser necesario que sí le demos un poquito más duro con la cuchilla, ¿verdad? O sea, que sí logremos ver que el material se corta. No sé si lo quisiera lograr ver, pero, o sea, si se dan cuenta, sí es un corte un poquito profundo, ¿verdad? No, o sea, sí tenemos que rayar la superficie del material, ¿verdad? No solo es de pasarle la cuchilla, o sea, sí tenemos que generar un corte para lograr que el material sea, ¿verdad? Para lograr que el material se doble. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o comentario para que podamos probar a hacer esta prueba. No sé, damos unos 15 minutos para que la puedan hacer y nos puedan contar cómo lo ven, si se les complicó algo, si tuvieron algún tipo de duda. No, yo no tengo dudas, gracias. Buenísimo. Buenísimo. Ah, y antes de que se me olvide, ahorita, antes de que pasemos a hacer este ejercicio, quiero enseñarles una prueba de termoformado que hice, porque esto lo podemos hacer también en nuestras casas. Es bastante sencillo. Entonces solo, si me pueden indicar, no sé si ya se logrará ver en sus pantallas. Sí, ya se ve. Sí. Buenísimo, gracias. Entonces, si se dan cuenta, esto es bien interesante, porque lo que estoy haciendo es aplicar calor sobre el material. Si se dan cuenta aquí, la manera en la que apliqué el calor acá, únicamente el material estaba así sobre la mesa, le apliqué el calor y el mismo se empezó a deformar y a encoger y a transformar en estas formas, ¿verdad? Aquí lo que hice fue que en un marquito de madera, era un marquito como de fotos, ¿verdad? De madera, le quité el vidrio, lo desarmé básicamente para solo quedarme con un marco fijo, era un marco rígido, coloqué el material ahí, lo clavé, ¿verdad? Le empecé a echar el calor, aquí podemos ver, con una pistola de calor, el material no requiere muchísimo calor, esto lo pueden hacer con una secadora en casa, ¿verdad? Si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo ahí es probar que ya esté aguado, ¿verdad? Y lo coloco sobre la pieza que quiero, que me gusta mucho su geometría para copiarlo, ¿verdad? Y esa figura ya quedó dura, o sea, esa figura ya quedó sólida. Eso ya no se va a mover, eso se va a quedar así y queda como que fuera como que fuera el fantasma, ¿verdad? Pero queda fijado por completo. Esto ya no se va a apachar, ya no va a pasar que se colapse, ¿verdad? Esto lo puedo empujar y se quedó fijo de esa manera, ¿verdad? Esto también lo podemos hacer, lo podemos probar a hacer con foamy, ¿verdad? Con el papel foamy que tenemos, que se puede conseguir en librerías, ¿verdad? Lo importante para lograr generar estos procesos de copiar un objeto o de copiar una forma que nos llame la atención es que tenemos que tener el material sobre un bastidor, lo tenemos que tener sometido a tensión para que no pase esto, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, al no tener un bastidor, el material solito se empieza como a arrugar, pero al estar tensado sobre un bastidor que evite que sus esquinas se vayan para adentro, nos va a permitir que el material se ponga bien aguado. Aquí lo podemos ver en esta parte. Cuando empiezo a tocar, el material, si yo lo toco, se hunde. El material ya deja de parecer un plástico, ¿verdad? Ya deja de estar rígido y se comporta como una tela, ¿verdad? Y eso es lo que nos permite lograr fijarlo de esta manera, ¿verdad? Y como les digo, esto lo podemos probar a hacer con foamy, ¿verdad? Y una secadora. Algo que sí no les recomiendo es usar fuego, directo fuego, ¿verdad? Ni acercarlo a una hornilla, ni hacerlo con un encendedor, ni con una antorcha de propano o alguna antorcha de cualquier tipo, porque este material, al ser tan delgado, créanme que la cantidad de calor necesaria para lograrlo aguadar y que pase a estar en ese estado tan moldeable,
no es tan alta, ¿verdad? Entonces, si lo sometemos directamente al fuego, puede que sí se nos queme un poco o que sí pueda agarrar llamas. Y recordemos que si estamos trabajando esto, los humos o los gases que se emiten con la combustión de esos compuestos sí son un poquito tóxicos, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto se puede hacer muy bien y súper fácil con una secadora de pelo normal, ¿verdad? No es necesario someterlo a llama, ¿verdad? Yo con esta pistola de calor, que es como una secadora de uso industrial, llamémosle, ¿verdad? Porque sí eleva la temperatura mucho más rápido. Yo estaba en lo más bajo, ¿verdad? Estuve como 3 minutos nada más aplicándole el calor en lo más bajo, ¿verdad? Para no arrugarlo, para que no se queme o se tueste, ¿verdad? Y se nota porque se empieza a poner negro, ¿verdad? Estoy aplicándole el calor por 3 minutos nada más, 3 o 2 minutos, fue bastante rápido. Toqué que ya estuviera flexible, ¿verdad? Y eso es bien interesante porque como tenemos la pieza fijada en el bastidor, podemos ver que ya está lista para termoformar porque esta pieza cae, se hace como una panza, ¿verdad? Como que ya como que fuera un tipo de tela tensada, ¿verdad? Cae. Cuando está en ese punto es que ya podemos tomarlo y copiar, ¿verdad? Y también el tener un bastidor o un marco nos ayuda mucho para poder dominar el material, así como lo tomé yo acá, poderlo aplicar, bajar y copiar la forma, ¿verdad? Entonces este es un proceso súper interesante que si les llama la atención, pueden probarlo, ¿verdad? De una manera bastante sencilla y rápida, ¿verdad? Este marquito, como les digo, era un marco de fotos que al final desarmé un poco, pero funciona. Lo importante es poderlo fijar. Yo para fijarlo, aquí utilicé clavitos, ¿verdad? Clavos súper chiquitos, súper pequeños, ¿verdad? Delgaditos. Si utilizamos foamy, por ejemplo, podemos fijarlo hasta con tachuelas, ¿verdad? No hay necesidad de ni siquiera usar clavos. Con tachuelas, aplicamos bastantes tachuelas alrededor, lo calentamos, cuando este caiga, lo volteamos y nos permite copiar, ¿verdad? Otra cosa interesante es que el foamy, al momento de termoformarlo y calentarlo, usualmente el foamy tiene muchos poros, ¿verdad? El foamy es como un tipo de espuma, ¿verdad? Pero cuando lo calentamos y lo termoformamos, cambia, queda liso, ¿verdad? Se cierra el poro, el poro como que colapsa sobre sí mismo del material y el foamy pasa de ser bastante mate y bastante como esponjoso, pasa a ser brillante, ¿verdad? Cambia. Y lo interesante es que el foamy también, una vez ya sellado, lo podemos pintar, ¿verdad? En el mercado venden un tipo de pintura que se llama Plastidip o Plastic Wrap. Es un tipo de pintura elástica, como bien lo dice su nombre, ¿verdad? Es un tipo de pintura que el fin de esta pintura es que se puede aplicar, se espera que se seque, si se quiere quitar, la pintura se puede arrancar como que fuera un sticker, ¿verdad? Esto lo pueden encontrar en Semaco o en Revisa, como les digo, cada vez se llama Plastic Dip o Plastic Wrap como de envoltorio. Y con eso podemos pintar el foamy, ¿verdad? Porque el problema que existe para pintar el foamy es que al ser flexible, cualquier pintura que apliquemos, al evaporarse el solvente y quedar básicamente la pintura, esta queda rígida, ¿verdad? Y al estar aplicada sobre una superficie flexible, pues cualquier torsión o cualquier movimiento o doblez más allá de la figura a como se pintó, digamos, va a generar que esta se craquele, ¿verdad? Y se quiebre la pintura, que se rasgue. Pero al pintarla con estas pinturas elásticas, llamémosle, ¿verdad? Podemos pintar re bien una pieza en foamy, termoformada, sin ningún problema, ¿verdad? César, en lo que los jóvenes hacen esta prueba, yo quisiera consultarte, o sea, este tipo de materiales solo lo podrías pintar con esta pintura Plastic Wrap. ¿No podríamos utilizar algún otro tipo de coloración o qué sugieres tú acá si queremos aplicar color? Ok. Este Plastic Wrap se lo sugeriría únicamente si van a probar a hacer el foamy moldeable, ¿verdad? El foamy termoformado, ¿verdad? Si vamos a probar a hacer este proceso de formación a través de calor. Ahora bien, si vamos a trabajar PVC
poliestireno o con este polímero de las portadas de encuadernado, ¿verdad? Ahí lo que les recomiendo es utilizar alguna pintura base solvente como thinner, ¿verdad? O cualquiera de estas, para que quede bien, ¿verdad? Esa sería mi recomendación. En específico, pintura en spray, ¿verdad? La pintura en spray, tenemos la facilidad que al aplicarla logramos dejar un acabado bastante homogéneo, ¿verdad? A diferencia de cuando aplicamos tal vez con algún tipo de brocha o esponja, pintura, ¿verdad? Y queda un poquito que se miran los brochazos, ¿verdad? O se mira la dirección en la que se fue moviendo o aplicando el material. Y recordémonos que también podemos enmascarar, ¿verdad? Cuando queremos pintar, podemos utilizar sobre pintura ya seca, masking tape para tapar pedazos que no queramos que caiga el color. Y después, una vez ya aplicado, quitamos y podemos ir enmascarando, ¿verdad? Si queremos pintar porciones o partes de las piezas, no una pieza completa. Y lo interesante con la pintura en aerosol es que podemos encontrar una muy amplia gama de acabados. Por ejemplo, hay ciertas pinturas que su fondo o su pintura base es un gris metalizado, un gris como con brillantina, como con glitter. Se aplica primero esta pintura, después se procede a aplicar una capa de color, pero es una capa de color translúcida. Y logramos generar colores metalizados, ¿verdad? Colores que parece como que fuera la pintura de un carro, digamos, ¿verdad? Que tiene estas como partículas brillantes, ¿verdad? Como perlado. También tenemos pinturas en aerosol que tienen ciertos efectos, o sea, algunas que se craquelan solitas, o sea, o sea, naturalmente, ¿verdad? Para quedar como una superficie martillada. Hay algunas pinturas en aerosol que sirven para emular la textura de piedra, ¿verdad? Entonces, lo interesante de esas es que podemos pintar un pedazo de alguno de esos polímeros, ¿verdad? Se le aplica esta pintura y va a parecer como que estuviera hecho de piedra, ¿verdad? Como que fuera una hoja o una rebanada de piedra, digamos, ¿verdad? Ahora, el problema, bueno, lo que sí no recomendaría es utilizar cualquier pintura que sea base agua, ¿verdad? Porque recordémonos que el material, al ser bastante impermeable, ¿verdad? Al tener bastante sus poros cerrados, cualquier pintura de agua que tratemos de aplicar, esta no va a tener un anclaje a la superficie, no va a haber un anclaje a la superficie óptima, ¿verdad? Sino que va a empezar como que a separarse, o como cuando vemos que cae agua sobre algún plástico o sobre algún vidrio, ¿verdad? Que no cubre, sino como que se empieza a separar, ¿verdad? Eso nos podría generar utilizar pinturas base agua, ¿verdad? Mi recomendación sería utilizar base solvente, ¿verdad? Y la siguiente, ¿cómo es? Es que la verdad es que esto es muy interesante todo lo que se puede hacer. Tú suponte si nosotros quisiéramos pegar dos superficies plásticas, ¿cuál sería el pegamento ideal? Por ejemplo, si le quisiéramos pegar papel encima, ¿cuál es tu recomendación si requerimos de este proceso? Para este tipo de instalaciones en donde lo visual tiene mucho protagonismo, ¿verdad? No va a estar sometido a fuerzas de trabajo o a movimientos o a esfuerzos, ¿verdad? Yo les recomendaría que utilizaran cinta doble cara. Cintas doble caras, hay un montón de variedades, ¿verdad? Creo que la más conocida es la que viene pues aplicada en un tipo de espuma muy parecido al foamy, ¿verdad? Tiene un cierto grosor, que es una espuma blanca, pero también hay cintas que están aplicadas a un elastómero, ¿verdad? A un tipo de material flexible que tienen muy alto poder de adherencia, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo de la cantidad de fuerza que aguantan estas cintas, en instalaciones, por ejemplo, de ventanas de muchos edificios modernos, ¿verdad? Por ejemplo,
Hyatt o Avia o estos edificios que tienen ventanales gigantescos, estos ventanales están fijados por medio de este tipo de cintas, ¿verdad? O sea, porque es el único material que puede generar fuerza de adhesión y una vez ya puestas las dos piezas o unidas las dos piezas, cualquier movimiento que haya del material por cuestiones térmicas, ¿verdad? Recordemos que los materiales con las cambios de temperatura tienden a contraerse o a expandirse. Este tipo de adhesivos se mueven con todo el material, ¿verdad? Entonces son súper eficientes, ¿verdad? Hay cintas doble cara que vienen sobre una fina capa de polipropileno delgado, ¿verdad? Entonces es un poco elástica, no es como el tape normal, ¿verdad? Que el tape normal no se puede, no da de sí, ¿verdad? Sino que es elástica, es transparente y es delgadita, ¿verdad? Esta la podemos encontrar en color, marca Tesa. Cuesta aproximadamente 80 quetzales el rollo de 25 metros y lo interesante es que podemos encontrar desde un cuarto de grosor, ¿verdad? Que serían 6 milímetros hasta, si no estoy mal, pulgada y media, ¿verdad? Entonces yo les recomendaría que utilicemos este tipo de cintas, ¿verdad? Porque si utilizáramos, por ejemplo, algún pegamento, super bonder, cualquier cianoacrilato, pero también el super bonder, goma blanca, cemento de contacto, cualquiera de estos materiales, digamos en el caso del papel, va a generar esa como huella o esa como gota que se va a poder ver o que puede traspasar, ¿verdad? En el caso del cemento de contacto, el problema que podemos tener es que como es un pegamento flexible que se aplica por medio de un solvente, ¿verdad? Que este solvente al momento de aplicarlo se lave la pintura, ¿verdad? De las piezas. Entonces, mi recomendación sería utilizar este tipo de cintas, ¿verdad? Y otra, tengo varias. Bueno, en realidad creo que uno va como viendo las oportunidades de estos materiales y surgen dudas de qué puedo hacer, sí. Por ejemplo, tú nos decías que hasta de forma casera nosotros podríamos cortar el material hasta de unos 5 milímetros, es decir. Así es. Pero mencionabas también los cortes CNC. No sé si estoy utilizando bien la terminología, pero suponte que nosotros de repente nos inspiramos, pero necesitamos cortar material más grueso de los 5 milímetros. Esos cortes, ¿dónde los podemos hacer y cómo tendríamos que llevar nuestro material para corte, por ejemplo? Buenísimo, excelente pregunta. Esos procesos de corte es bien interesante porque se ha masificado mucho la compra de adquisición de estos equipos CNC, a tal punto que ahora hay varios lugares que ofrecen corte CNC. Yo personalmente tengo una colega diseñadora que tiene su máquina y ella puede cortar esto. Su empresa se llama Bicolor. Pero también hay un montón de proveedores, ¿verdad? La vez pasada me estaba enterando que hay un proveedor por la zona, por Novicentro, que es una imagen visible, que trabaja muy bien, CNC, e incluso hace poco hice la prueba en buscar incluso en Marketplace. Hay un montón de proveedores que tienen corte CNC y el formato en el que hay que mandar estos cortes es en cualquier formato vectorial, ¿verdad? Ya sea un AI, un DWG, un DXF, un SVG, cualquier formato que sea vectorial, ¿verdad? Que nos permita tener como coordenadas, ¿verdad? Estas máquinas, corte CNC, es como dice, ¿verdad? Corte numérico por computadora. Lo que hace es que toma los vectores y a partir de un punto cero que le definamos a la máquina, ¿verdad? Eso lo hace el operador. Nosotros solo mandamos el archivo. La manera en la que funciona el CNC es que toma ese archivo, ese vector, como al final es
una ecuación, ¿verdad? Es un valor dinámico, ¿verdad? No es un JPG que está fijado por el número de píxeles que tiene. Toma esa ecuación y la transfiere o la convierte al lenguaje de todas estas máquinas, ¿verdad? Porque todo lo que se hace en ese láser impresión 3D funciona con código G, que es básicamente coordenadas, ¿verdad? Entonces le va diciendo a la máquina por dónde moverse y generar el corte, ¿verdad? Entonces, es en cualquier formato de esos. Lo importante, y eso sí es muy, muy importante, que cuando generemos estos archivos de corte electrónico, tenemos que indicar en el archivo de manera visual, ¿verdad? Puede ser con el tipo de línea o con el color de línea, que es corte, ¿verdad? Por ejemplo, podemos colocar con un stroke rojo todo lo que sea corte, ¿verdad? Para que la persona o que el operador que va a hacer los cortes en la máquina sepa qué es, ¿verdad? Otro consejo es mandarlo en escala 1:1, ¿verdad? Si lo vamos a necesitar en cierto tamaño, trabajarlo en cualquier programa, ¿verdad? Es mucho más fácil trabajarlo en un programa de CAD, ¿verdad? Como que sea Vectorworks, SketchUp, AutoCAD, Rhino, cualquier programa de precisión, pero si no también desde Illustrator se puede generar, ¿verdad? La pieza al tamaño que se necesita y se manda a cortar. Gracias. Y también te quería preguntar, sí, bueno, no es pregunta, si nos pudieras dar algunos tips para poder aplicar esa pintura en aerosol. Y, por ejemplo, si son varios colores, ¿cuál es tu recomendación en todo esto? Porque la verdad no tenemos esta experiencia en estos tipos de acabados. Sí. Primero que nada, cuando aplicamos esta pintura, lo que hay que hacer es limpiar la superficie, ¿verdad? Cualquier marca de grasa que tengamos en las manos o humedad o cualquier cosa, se va a ver en la pintura. Recordémonos que esta pintura, la manera en la que funciona es que el aire a presión que tiene básicamente pulveriza el líquido de la pintura, lo convierte en un gas, y con esos como microgotas de ese gas es con lo que vamos pintando, ¿verdad? Cuando estamos aplicando pintura en spray. Entonces es muy importante que podamos limpiar la superficie y lo mejor para hacerlo es algún pedazo de papel higiénico, una servilleta, algún mayordomo, cualquier cosa, con un poco de alcohol, ¿verdad? Porque estos no van a dejar pelitos como que si lo limpiáramos con un trapo, ¿verdad? Que a veces también quedan esos pelitos, ¿verdad? Cuando se limpia con un trapo de algodón, que ya está un poco viejo, ¿verdad? Y limpiar la superficie, ¿verdad? O con algún tipo de gasa o este algodón prensado, ¿verdad? Procedemos a limpiarlo con alcohol, lo dejamos secar, el alcohol, si se deja a la intemperie, o sea, el solito se evapora rápido, y eso nos va a garantizar que no tenemos ninguna gota o ningún tipo de vedazo, ¿verdad? Así, de grasa en la superficie, y aplicarlo por lo menos a 20 centímetros de distancia. Ahora el aerosol nunca se pinta así, cerca, porque lo que pasa es que la pintura, al estar tan cerca de la superficie, no le da tiempo de expandirse bien, cae y directamente se empieza a posar y empieza a escurrir, ¿verdad? Entonces siempre tener pues yo mido los 20 centímetros así, más o menos una cuarta. Entonces, a partir de esta distancia, aplicar capas finas, ¿verdad? Nunca como que dejar apachado así o tratar de cubrir la superficie con un solo pasón de pintura, porque lo que hacemos ahí es que estamos dejando una capa muy gruesa de pintura que tal vez no va a secar bien y no se va a anclar bien al material. Entonces, siempre que pintemos en aerosol, es en capas bastante finas, y lo ideal es poder generar un tipo de aplicación horizontal, puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, después vertical, ¿verdad? Para ir logrando cubrir bien la pieza, y siempre en capas finas, ¿verdad? O sea, que cuando lo estemos aplicando se empiece a ver el color, pero no nos desesperemos, ¿verdad? O sea, que aunque se miren las líneas así del color, dejarlo secar
después volvemos a aplicar. Se deja secar, después volvemos a aplicar, ¿verdad? Porque entonces le estamos dando a cada mano de pintura un tiempo adecuado de secado, ¿verdad? Para que se fije bien sobre la superficie que estamos pintando, ¿verdad? En el caso de tener varios colores de pintura, lo que se puede hacer es enmascarar, ¿verdad? Se puede enmascarar, cuando digo enmascarar es que, por ejemplo, que quisiéramos pintar esto, ¿verdad? Podríamos pintar todo primero de un color base, ¿verdad? Un color, tal vez podemos ahí elegir o ver cuál es el color que más va a predominar en nuestro diseño. Se procede a pintar por completo. Después lo que se hace es que con masking tape, pero venden un masking tape que es de color azul o verde en algunos lugares, en Semaco, EPA, Noex, ¿verdad? Estos tipos de masking son masking para pintor, se llama painter's tape, ¿verdad? Lo interesante de este masking es un masking que no tiene tanto adhesivo como el masking convencional, lo que nos permite pegarlo, ¿verdad? Imaginémonos que quisiéramos pintar de otro color estas partes externas, ¿verdad? Podemos cubrir con ese masking con poco adhesivo, ¿verdad? Ese es un masking especial. Esta parte del centro, ¿verdad? Podemos aplicarle las tiras de masking, cortamos con una cuchilla, como el material es grueso, ¿verdad? O sea, si cortamos ese masking de exceso que queda acá, no vamos a cortar el material, lo despegamos, dejamos cubierto únicamente esto, y posteriormente procedemos a pintar encima, ¿verdad? Y como esta parte está tapada, ¿verdad? No vamos a tener el problema de que se nos va a manchar, sino que ese masking que le aplicamos la va a mantener del color que aplicamos al principio. Entonces la pintura va a caer únicamente acá, ¿verdad? Directamente a la superficie. Esperamos a que seque un poco y ya quitamos el masking, ¿verdad? Como que lo peláramos, ¿sí? Y ya nos va a quedar como a dos colores, ¿verdad? Igual si fuera alguna figura un poco más orgánica, este masking lo podemos aplicar y cortar sobre él, ¿verdad? Lo esperamos y así, ¿verdad? Lo bueno de este proceso de pintura es que es bastante rápido y nos da bastantes, como en cuestiones de calidad, ¿verdad? Nos da ese acabado homogéneo, ¿verdad? Que muchas veces cuando pintamos con brocha o con algún tipo de aplicación manual no pulverizada, así a presión, nos da, ¿verdad? Que quedan los brochazos, ¿verdad? No, con estos se puede aplicar súper bien y quedan los colores sólidos, lisos y no se mira como que fueron aplicados, ¿verdad? Una consulta, César, aprovechando también el espacio. Si los estudiantes decidieran hacer el pintado o hacer este procedimiento en el exterior, ¿qué consideraciones son las que deberían de tener, sabiendo que es un material que es transformado a través del calor y que se vienen los tiempos donde el sol es demasiado fuerte? ¿Puede alterar la formación o la transformación que ellos hayan generado a través de exponerlo al sol? ¿O qué consideraciones son las que debieran de tener? Ok. No genera ningún problema o ningún tipo de deformación al estar expuesto al sol. Y esto lo podemos ver en las tiendas. Ahí sí que en cualquier tienda que veamos en la calle, donde vemos que tienen como esas botonetas de claro, o estas antenitas, o estos portafiches que se miran que están como resaltados, ¿verdad? Que son como plásticos. Todos esos materiales POP y publicitarios están fabricados por termoformado, ¿verdad? Y pues, o sea, pasan días bajo el sol, ¿verdad? Recibiendo ahí sí que todos los embates climáticos y no hay ningún problema. No hay deformación, no se aguada o pierde su forma, ¿verdad? La cantidad de calor necesaria para lograr ese cambio en forma es mucho más alta a la que nos vamos a recibir por exposición directa al sol, digamos, ¿verdad? Una recomendación ahí, esto sería para la pintura en específico, aplicarla en exteriores, ¿verdad? Trabajemos todo esto en exteriores, ¿verdad? No tratemos de no trabajar esto en un lugar encerrado porque el solvente al momento de irse evaporando, pues pasa de ser líquido con el que está mezclado la pintura a ser un gas, ¿verdad? Entonces, sí
pues tienden a generar un poco de mareos o molestias, ¿verdad? Este tipo de gases. Otra recomendación, y siempre pensé en la pintura, tratémosla de aplicar siempre cuando haya buen clima, cuando haya sol, cuando haya calor durante el día. ¿Por qué? Porque si la aplicamos cuando hay mucho frío o está muy húmedo, esta pintura tiende a blanquearse o a no quedar bien aplicado. Ahora la pintura en aerosol, porque la humedad y el frío que hay en el clima, lo que hacen es que evitan que se pueda evaporar bien el solvente, como que retrasan el proceso de secado y las pinturas tienen como a echarse a perder, como a opacarse o como ponerse blanquecinas, ¿verdad? A diferencia de cuando lo pintamos un poco como está ahorita, ¿verdad? Que hay bastante sol, que hay bastante calor, pues es el momento óptimo para pintar, porque eso significa que el solvente se va a evaporar rápido, que el color va a secar rápido, que la pintura va a sentar mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, esos serían también un par de consejos ahí para aplicar la pintura y dónde aplicarla, ¿verdad? Y otra consulta, muchas gracias por la excelente explicación, César. Estos colores, pues son colores planos que no se mezclan entre ellos, sino que son capas que se sobreponen y deja el color que se está aplicando. No es que se pueda hacer una mezcla precisamente con los aerosoles, ¿verdad? Se pueden hacer mezclas viéndolo tal vez como un gradiente, ¿verdad? Como cuando vemos estas personas que pintan en las calles, usualmente con aerosol, ¿verdad? Que tal vez tienden a echar un color en una esquina y luego otro acá, ¿verdad? Y como que las brisas se mezclan y empiezan Los degradan. Ajá, como un tipo de degradé o un gradiente. Muy bien. Ahora bien, como decía, estas pinturas hay un montón de colores, texturas y acabados, ¿verdad? Hay mate, hay satinado, hay brillante. Y hay un lugar en zona 9 por la Torre del Reformador que se llama El Matiz. Ahí, en este lugar, es bien interesante porque es un proveedor con el que uno puede llegar con una muestra de color, ¿verdad? Uno llega con la muestra de color y es bien interesante porque ellos tienen un espectrofotómetro, ¿verdad? Que es un como escáner de color, que eso les ayuda a generar la mezcla, ¿verdad? Ellos generan una mezcla de colores para llegarle lo más parecido a ese color y ellos lo envasan y lo presurizan y le dan a uno la lata de pintura. Son unas latas un poco más chiquitas que las latas normales, presurizada con el color que uno necesita. Esa es una excelente opción porque no he sabido, son pocas las empresas que hacen este tipo de envasados, como menciona César, ¿verdad? Es más que todo la pintura que aplicamos en paredes, pero no sabía yo que teníamos esta opción. Vamos a anotar ese dato, eres muy amable. Muchas gracias. Con gusto, sí, es un proveedor bastante bueno, vale tener, porque sí hay veces que la alternativa ya pasa a ser con equipo de pintura automotriz, ¿verdad? Que ya es de mezclar colores y ya conseguir una pistola de aplicación con un compresor, como un aerógrafo, pero en grande. Entonces, tiende a ser un poquito más tedioso, ¿verdad? Pero este proveedor nos facilita esa tarea o nos ayuda proporcionándonos así que el envase ya con nuestro color, ¿verdad? Me imagino que ese proceso también ha de tener un incremento en cuestión de costos. Sí, yo la última vez que compré fue justo antes de la pandemia y costaba como 60 quetzales la pintura, pues la lata de pintura con el color que uno quisiera, ¿verdad? Muy bien. Pero qué genial conocer, porque la verdad es que si tenemos la ventaja de poder pagar, aunque sea un poco más, pero tener el resultado que uno desea, pues qué bueno contar con ello. Gracias, César. Con gusto. Entonces, no sé cómo les fue con sus pruebas. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien quiera mostrar cómo les quedó? Sí, buenísimo. Aquí alguien levantó la mano, quiero ver. Dominic Robles, ¿verdad? Sí,
Ya lo realicé, pero antes que nada, tengo una duda. Los dobleces, por ejemplo, es una estrella, ¿verdad? Los dobleces del centro van para adentro o cómo es que no logré ver la figura que mostraste, entonces no sé. Mira, la idea es que podamos hacer los dobleces ahí sí que en todas las direcciones, ¿verdad? Vamos a hacerlo así, aquí así, aquí así, aquí así. La idea es que podamos como que doblar todos como que generar un doblez en todo lo que usamos, ¿verdad? Para que podamos, básicamente, a través de estos dobleces, podamos como sacar la figura hacia afuera, ¿verdad? Sacar esta de acá, sacarla hacia afuera, porque entonces todos estos dobleces de aquí quedan hacia afuera y únicamente estos quedan hacia adentro, ¿verdad? Como que el material, como que fuera un origami, ¿verdad? Como que el material queda doblado. Ya. Yo lo había hecho de manera distinta. Permítame, lo voy a tomar una. Ahí está, ya. Ahorita lo doblo bien, gracias. Bueno, y lo interesante es que, o sea, si lo vemos así, esta pieza, esta estrella que tenemos acá, queda en alto relieve, ¿verdad? Es la que queda hacia afuera. Pero si queremos que quede hacia adentro, lo único que tenemos que hacer es voltear el material y si se dan cuenta, ya queda hacia adentro, ¿verdad? Ya queda en bajo relieve la forma. Gracias. Sí. Lo interesante es que podemos forzar esos dobleces, ¿verdad? Y lograr como generar que la pieza como que se condense más, ¿verdad? Buenísimo. Ahí estamos viendo la de Ashley Monzón, creo que es, ¿verdad? Es que no me aparece por completo. Buenísimo. ¿Y en qué material lo hiciste, Ashley? Sí, es como en el papel de encuadernado. Buenísimo. Y ahí lo interesante es que el tuyo es transparente, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que la figura se logra ver a través de los reflejos del material, ¿verdad? Excelente. Gracias. Susan Martínez. Sí, buenos días, disculpe una consulta. Al finalizar este ejercicio, ¿lo debemos subir a alguna carpeta en Drive o simplemente queda aquí en el taller? Este ejercicio es como una prueba, ¿verdad? Esto les queda a ustedes para que puedan, ahí sí que se queden con la idea de cómo funciona y cómo se trabaja, ¿verdad? Yo sí les recomendaría que puedan tomarle fotos, que lo puedan documentar bien, ¿verdad? De igual manera, pues, vamos a ir aquí en mi presentación. Así como hicimos podemos ponernos un poco creativos y probar muchos más patrones, ¿verdad? Pueden buscar, incluso hay un patrón geométrico de origami que se llaman cilindros de torsión, que es un cilindro básicamente hecho de puros dobleces, que lo podemos girar de un lado para otro y cambian las caras. Entonces podemos tener un cilindro de dos colores y solo con torsionarlo, ¿verdad? Con poner la torsión en él, cambia de color, ¿verdad? Entonces, esto lo pueden guardar y que les sirva ahí para tener la idea de cómo se comporta el material y el alcance que se puede tener, ¿verdad? Está bien, muchas gracias, César. Bueno. Acá también, César, perdón la interrupción, Celeste Suset nos dice, buenos días, ¿qué materiales se pueden regenerar a través del calor o en todos hay que iniciar de cero al momento de un error? Regenerar con calor. No sé si me podrías ampliar un poquito más tu pregunta. Me imagino que es como que si se me dobla de alguna manera o algo, como que se lo puedo volver a estirar.
Buenos días. Sí, mi pregunta es referente a que nosotros vimos que tú utilizaste un bastidor para poder colocar el calor en el material que se estaba usando. Ujú. Pero si al momento de trazar la figura o colocarla como tú lo hiciste en el video nos equivocáramos, nuevamente se puede colocar en el bastidor y derretir otra vez, ¿o no? Esa es. Ya ¿Qué entendí. materiales sí se puede y qué materiales no? Ya entendí. No, fíjate que una vez se estiró el material, como ya se, como que el material ya se expandió un montón, si lo calentamos va a quedar muy delgado, ¿verdad? Se vuelve a aguadar, pero queda como estirado, ¿verdad? Y no, ya no queda bien, ¿verdad? Ya queda muy débil o puede que como es un material muy delgado, cuando lo volvamos a colocar, se rasga, ¿verdad? Se rompe, ya es muy, muy delgado el estirón que ya se le dio. Entonces el material, como cuando agarramos una bolsa plástica de súper y la estiramos y vemos que empieza a dar, que ya queda un punto tan delgado que se rasga, ¿verdad? Eso puede pasar. Ahí lo más recomendable para trabajar así con termoformado eh, es si algo queda mal o no funciona, quitarlo y colocarlo uno nuevo, ¿verdad? Y volverlo a hacer. Ok, gracias, muy amable. Bueno. Susan, también está levantando la mano. No sé si la habías dejado levantada. Perdón, perdón, la dejé levantada, lo siento. No hay problema. Y también acá, Gabriela. Sí, yo ya terminé la muestra y aprovechando también se la voy a mostrar y también tenía una duda. Buenísimo. Mi muestra sería esta de acá. Yo la realicé en papel cartulina. Buenísimo. Me gustó bastante cómo quedó con estos dobleces porque se notan bastante las líneas. Me gustó más de este lado de acá. Sí, es bien bonito. El alto o el bajo relieve que permite una misma pieza, solo dependiendo de la forma, ¿verdad? De cómo lo orientemos. Y la duda que tenía es de que mencionabas de que los materiales los podemos comprar en las librerías y esas láminas que mencionaste, ¿son de material reciclado o son así desde cero? Es un material, pues digamos, limpio. Ok. Mira, las láminas de material como este, como el PVC o el poliestireno, esas se consiguen en esos lugares como Nuevo Color, como Tubelight, ambos quedan en zona 9. Nuevo Color queda sobre la 7ª avenida, sobre la pista izquierda, 2 cuadras antes de llegar a la Torre del Reformador. Tubelight queda en Plaza Tivoli, en zona 9. Esos los compran y se los van a dar enrollados, ¿verdad? Un rollo de 1,20 de altura por 2,44, ¿verdad? O sea, lo enrollan porque es flexible. Esos son los lugares donde se puede conseguir específicamente estos, que son así, ¿verdad? Como termoformados. Ahora bien, estos, como las pastas de encuadernado, esas se consiguen en librería. Eso sí, en cualquier librería donde hagan encuadernados, creo que me las pueden vender. Y ahora bien, con lo de tu pregunta del reciclado, estos materiales son reciclables porque sí se pueden triturar y pasar a ser otro tipo de productos, pero usualmente o en su mayoría para generar un laminado donde vemos que el material es muy blanco, de fábrica, homogéneo, sí, como que viene calibrado todo, ¿verdad? No son reciclados, ¿verdad? Lo que sí se puede hacer, y hay varios proyectos que tratan de hacer eso, ¿verdad? O que promueven eso, es que una vez ya está así el material, se puede meter a una trituradora de plástico, ¿verdad? El plástico básicamente se hace casi que polvo, ¿verdad? Como hojuelas, ¿verdad? Después esto se mete a un tornillo extrusor y dependiendo de la calidad o de lo que se quiera hacer, se puede volver a regenerar el plástico en algún tipo de filamento para impresión 3D o se puede volver a peletizar, ¿verdad? Pero ya pasa a ser materia prima de reciclaje, ¿verdad? Porque, digamos,
Es materia prima que puede que esté un poco manchada, que puede que esté un poquito más amarillenta, ¿verdad? Entonces, usualmente se pueden procesar los laminados, pero pasan a ser otro objeto, ¿verdad? No necesariamente vuelven a ser un laminado, ¿verdad? Ok, gracias. Gracias. Y tenemos preguntas también de Daniel, Natalie y Susan. Vamos en ese orden. Buenísimo. Sí, muchas gracias. Solo quería preguntar si puede también mostrar el mío. Sí, por supuesto. Veámoslo. Ok, solo que voy a conectar con el teléfono porque la cámara de mi computadora se arruinó. Ok, voy a dejar de compartir, así podemos ver sus piezas en grande. Ahí lo puedes ver. Sí, súper Solo bien. que yo lo chasajé un poquito, me pasó la mano, pero ahí está. Sí, cabal, hay que tener cuidado con ese tipo de cortes, cabal, pero está re bien, qué bonito se mira en negro, ¿verdad? Siento yo que... Sí, en negro le quedó bonito el color. Ahí podemos ver mucho juego de luz, ¿verdad? Por la inclinación de los planos, se mira súper bien. Sí, sería de otro lado. Buenísimo, se mira bastante interesante. ¿Y eso siempre en cartulina o fue en pasta de...? No, eso sí fue en cartulina, la pasta no la pude conseguir. Buenísimo. Pero la teoría es la misma, ¿verdad? Y aprovechando, si tengo una pregunta. Como tal, o sea, el color sí puede como darle una mejor vista al trabajo, ¿no? Sí, totalmente. Para ponerte un ejemplo, quiero ver si puedo aquí proyectarles color. Les voy a proyectar ahorita cómo queda el color metalizado. Entonces imaginémonos que pintáramos estos módulos con algún tipo de estos recubrimientos. Aquí está. Voy a compartir en pantalla. Podemos generar, o sea, que parezcan estas piezas, que parezcan casi que metal, ¿verdad? Y si cuando puedan ver en pantalla. Está. No sé si ya se puede ver en pantalla. Ya se ve. Entonces, con estos colores de Duplicolor, esta es la marca, esta la venden en Semaco y en Revisa, aquí en Guatemala, generamos este tipo de metalizados, ¿verdad? Como el que vemos, por ejemplo, en esta pieza de aquí, ¿verdad? O sea, vemos que tiene como un tipo de perlado, como un tipo de partícula que le da un brillo bastante como alto a las piezas, ¿verdad? Así como en el caso de esto, ¿eh? Entonces sí, definitivamente el poder aplicar un recubrimiento de este tipo a una pieza en donde tenemos una geometría bastante marcada como esta, eso bajo algún tipo de iluminación directa o indirecta, va a generar un juego de luces y sombras bastante marcado, ¿verdad? Bastante visible, ¿verdad? Aquí les voy a enseñar otra, es la Crayon Stone. Esta es la que les digo, que esta la venden en Semaco, y esta deja este acabado que ustedes ven aquí en las piezas, ¿verdad? Entonces queda como que fuera piedra, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo de cómo se ve. ¿Verdad? Entonces podemos darle ahí sí que el acabado para que parezca ya sea piedra o metal, ¿verdad? Estas piezas a través de la pintura, ¿verdad? Y sí, definitivamente el que experimentemos con esto pues puede generar piezas muy, muy interesantes, ¿verdad? Ok, está bien, muchas gracias. Buenísimo. No sé si alguien más. Yo quería mostrar mi trabajo, no sé si lo hice bien. No, sí, buenísimo, perfecto, qué bonito. Y ese es en plástico de empastado, ¿verdad? Sí, de esos separadores para carpetas. Agarré uno de esos y los corté.
Ah, y excelente. hice las separaciones. Excelente, se mira re bien, se mira muy bien. Y lo bonito de estos materiales es que, cabal, hay algunos que son como transparentes, ¿verdad? Como me Sí, enseñaron hace unos momentos, ¿verdad? Mira muy bien, gracias. buenísimo. Susan, Sí, no sé si yo también podría compartir el mío. Sí, 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 por supuesto. Ahorita. Este lo hice como en una escala un poco más pequeña, y si no estoy mal, creo que fue con un cuadro de 3 por 5 centímetros. Ah, ok. Ajá. Y este pues ya es un poco más grande, siempre en cartulina. No logré conseguir el plástico. Ah, no, pero buenísimo, buenísimo. Yo creo que aquí podemos ver esto de cómo se puede modular, ¿verdad? A mí me gusta mucho la geometría, porque podemos hacer esto de generar una retícula de módulos de 1 por 1, y luego pues como ver cómo nos podemos ir uniendo, ¿verdad? Tal vez de 4 en 4, de 8 en 8, de 3 en 3, y poder generar este juego de tamaños y ver casi que la misma textura, pero en diferentes escalas, ¿verdad? Sí, es súper bien, Ok, muchas gracias. buenísimo. y también tenemos la participación de Claudia Yareli. Claudia Yareli. Claudia. Luego Andrea. Andrea, si quieres, no sé qué le pasó a Claudia, si quieres participas tú. Ok, sí, yo quiero mostrar el mío. Ahorita. Ahí no sé si lo pueden ver. Sí, sí, sí. Súper bien. Okay. Yo se lo hice con las hojas de encuadernado. Ah, buenísimo, buenísimo. Qué bien se ve. Gracias. Me gusta. Esa prueba en transparente nunca la he hecho, siempre pues, o sea, es en colores sólidos, ¿verdad? Siento que eso no se consiguen tan fácil, pero se ve súper bien, se ve muy interesante. Y aquí es donde ya podemos incluso pensar hasta en iluminación, ¿verdad? Recordémonos que ahora es súper fácil conseguir módulos o tiras LED, ¿verdad? Que funcionan con baterías súper pequeñas, ¿verdad? De las AAA. Entonces el pensar con transparencias e iluminación ya es como que agregarle otra capa de complejidad, pero esa complejidad para que se mire aún más interesante, ¿verdad? O generar mucho más profundidad de campo, ¿verdad? En lo que estemos haciendo, y empezar en transparencias con iluminación, ¿verdad? Súper. Y Susan, ¿tú levantaste nuevamente la mano? No, perdón. Siempre la dejo de levantar, perdón, lo siento. ¿Y Ada? Sí, solo quería preguntar si podría volver a poner la imagen donde están las líneas de los dobleces, por favor. Sí, claro. Excelente, excelente. Pues bueno, eso sería todo para el taller, ¿verdad? Espero que les haya dado algunas ideas, y ya se hayan sentido un poquito en confianza con el material, ¿verdad? Para seguir experimentando. Y eso es así, ¿verdad? O sea, ahorita hicieron esta prueba, pero más adelante se han ido dando cuenta que pueden ir haciendo otro tipo de formas, otro tipo de geometrías, ¿verdad? Para hacer esto. Ya se dan cuenta que se puede trabajar tanto rectilíneo como orgánico, dependiendo de cómo transformemos el material, ¿verdad? Y son como comentario final, no le tengan miedo a hacer cosas, ¿verdad? No sintamos esa como temor a tratar o a hacer ese tipo de cosas. Como diseñadores, en general, cuando salimos afuera, básicamente todos estos assets o capacidades o aprendizajes que tenemos en la U, pues nos van formando, ¿verdad? Y a manera de que seamos muy seguros de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces,
empecémoslo a poner en práctica desde ya, ¿verdad? Generando estos cortes, estas pruebas, si tienen, como decía, tiempo o pueden mostrar sus posibilidades de poder documentar, de poder ver, por ejemplo, qué cuchilla usaron, o qué tanta fuerza se le hace a la cuchilla, todos estos datos y cosas, ¿verdad? Es información que nos puede ayudar para ir repitiendo, para ir experimentando nuevos procesos y nuevas cosas, ¿verdad? Entonces, no le tengamos miedo a experimentar y a probar, ¿verdad? Y ahí sí que mucha suerte en la implementación que vayan a hacer de ese tipo de aplicaciones, de estos materiales, ¿verdad? Pues muchas gracias, César. De verdad, estamos extasiados, al menos de mi parte te lo puedo decir. No sabes los aportes tan valiosos, porque no es solamente uno el que nos da, sino muchos, porque haces evidencia primero de, como bien lo mencionabas tú, ¿verdad? El invitar a conocer, a perder el miedo y poder hacer esas pruebas y intervenir de diversas formas nuestros diseños sin que perdamos nada, ¿verdad? Porque el perder es aprender. Y agradezco, como te decía, son varios aportes. Evidencias también el valor que tiene la geometría a través del uso de los planos, las escalas, que ellos ya te comprenden porque son temas que se están desarrollando desde la misma asignatura. Susan evidenciaba la aplicación de las mismas y, como también tú bien mencionabas, la dinámica que se permite a través de los diversos medidas, ¿verdad?, que puedan tener los módulos o los diseños que están incorporados como parte fundamental. Esto lo hace enriquecedor. Entonces, para mí, no encuentro las palabras precisas para agradecerte, porque te vuelvo a repetir, de verdad, estás otorgándonos unos grandes valores en la formación de nuestros estudiantes y en nombre de ellos, pues te agradecemos, pero también en nombre de los docentes y en particular de mi persona, estoy sumamente agradecida con este excelentísimo taller. Voy a dar lectura al diploma que se te otorga en función de lo que nos acaba de regalar, porque es un gran regalo el que nos acaba de dar. La Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala entrega el presente diploma a licenciado César Daniel Sosa Mendoza por el aporte a la educación como experto del ciclo de talleres Dagoberto Vázquez para los proyectos de integración Guatemala marzo 2022 y firma nuestra directora Larisa Mendoza. Entonces, estamos sumamente agradecidos, César, por esos aportes tan valiosos y agregado a esto, se me olvidaba, el artista Dagoberto Vázquez hace mucho uso de la geometría. Entonces aquí ustedes, estudiantes, pueden ver el gran valor que tiene la geometría en función del diseño, cómo puede armonizar, cómo puede gestionar, cómo puede aplicar, y tiene una inmensidad de posibilidades que pueden resolver a bien cualquier diseño. Muchas gracias, César. Eres tú muy amable. Voy a pedirle a los estudiantes, por favor, que hagan registro de su asistencia, el cual el link va a estar compartido en estos momentos en el chat para que puedan registrar su asistencia. Agradezco a todos los presentes la participación y en especial a nuestro tallerista estrella, licenciado César Sosa, por esos beneficiosos aportes que nos dan a la Escuela de Diseño. Muchas gracias, Dios te bendiga y agradecemos todo lo aprendido el día de hoy, porque sabemos que no solamente nos va a servir para este momento, sino para el resto de nuestras vidas como profesionales en el campo del diseño. Muchas gracias. Buenísimo. Muy feliz día y cualquier duda, pues quedo ahí a sus órdenes a través de María. Cualquier duda o apoyo, para mí va a ser un gusto seguirlos apoyando. Muy feliz día. Gracias, César. Te tomamos la palabra. Con gusto. Que tengas un excelente día. Y qué bueno contar con expertos tan fabulosos como tú.